Adán y Eva en el jardín del Edén. En el principio de todas las cosas, cuando el universo aún era joven y la creación recién nacida latía con gloria divina, Dios moldeó una obra maestra que sería el hogar de la humanidad. Tras separar la luz de las tinieblas, formar los cielos y reunir las aguas para hacer aparecer la tierra seca, tras llenar los mares de criaturas y los cielos de aves, tras poblar la tierra con animales de toda especie, el Creador se preparó para su obra más sublime, crear seres a su imagen y semejanza. El suelo era de color marrón rojizo, rico y fértil, y albergaba en su interior el potencial de toda la vida vegetal. Dios se inclinó, como un alfarero ante su rueda, y con sus manos divinas tomó el polvo de la tierra. No era cualquier polvo, sino la sustancia misma de la creación, los elementos que conformaban ese mundo recién formado. Con infinito cuidado y propósito eterno, moldeó el cuerpo humano. Cada detalle fue cuidadosamente formado. Los ojos que contemplarían la belleza de la creación, las manos que tocarían y transformarían el mundo, los pies que recorrerían jardines y valles, el corazón que latiría con vida propia. Allí, sobre la tierra aún virgen, yacía una forma perfecta, completa en su anatomía, pero aún inerte, aún sin la chispa que la haría verdaderamente viva. Entonces, en un gesto de absoluta intimidad, Dios se acercó a esa forma y sopló en sus fosas nasales el aliento de vida. No era simplemente aire, sino la esencia divina misma, el aliento que contenía vida, conciencia, alma y espíritu. En el instante en que ese aliento divino entró en ese cuerpo de barro, algo extraordinario sucedió. Adán abrió los ojos. Por primera vez, ojos humanos contemplaron la creación. Por primera vez, un corazón humano latió. Por primera vez, pulmones humanos se llenaron de aire. Adán se irguió, vivo, consciente, creado a imagen de Dios mismo, portador de racionalidad, creatividad, la capacidad de amar y elegir. Era un ser vivo, único en toda la creación. Dios no colocó a Adán en cualquier lugar, sino que le preparó una morada digna de su creación más especial. En el este, en una región que sería conocida como Edén, que significa deleite o placer, el Señor plantó un jardín. No era un jardín cualquiera, sino un paraíso terrenal de belleza indescriptible. Los árboles que crecían allí eran majestuosos y diversos. Había árboles imponentes cuyas copas parecían tocar el cielo, con troncos tan anchos que ni siquiera los hombres podían abrazarlos. Su follaje era de un verde vibrante, algunos con tonos plateados que brillaban a la luz del sol, otros con hojas rojizas y doradas que creaban un mosaico de colores. Los frutos que colgaban de estos árboles eran abundantes y variados, algunos redondos y dorados como pequeños soles, otros alargados de un morado intenso, los había que brillaban como joyas rojas y otros con cáscaras texturizadas en tonos naranja y amarillo. El aroma que exudaban era dulce y sugerente, una sinfonía de fragancias que perfumaba todo el jardín. El suelo estaba cubierto de suave hierba, entremezclado con flores silvestres de colores indescriptibles, azules más intensos que el cielo, rojos más vivos que el fuego, amarillos que parecían capturar la luz del sol y blancos de absoluta pureza. Lirios gigantes crecían junto a pequeñas y delicadas flores, creando una armonía perfecta entre lo grandioso y lo delicado. Un río fluía del Edén, sus aguas cristalinas y puras reflejaban el cielo como un espejo perfecto. El agua corría con un sonido melodioso sobre piedras lisas y coloridas, algunas blancas como la leche, otras translúcidas como el cristal, y algunas con vetas doradas que brillaban a la luz. Este río principal se dividía en 4 brazos, cada uno siguiendo una dirección diferente, trayendo vida y fertilidad a aquella tierra bendita. El primer río era el Pisón, que rodeaba toda la tierra de Javila, una región rica en oro puro, bedelio y ónice. El segundo era el Gihón, que rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, el Tigris, fluía al este de Asiria. Y el cuarto era el Eufrates, todos ellos llevando las aguas vivificantes del Edén para regar la tierra. En el centro de este jardín paradisíaco, Dios colocó 2 árboles especiales, distintos de todos los demás. El árbol de la vida se erguía majestuoso, con un tronco plateado y hojas que parecían emanar una luz tenue. Sus frutos tenían un brillo peculiar, como si contuvieran en sí mismos la esencia misma de la eternidad. Cerca de él estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, igualmente hermoso, pero con una presencia que inspiraba no solo admiración, sino también reverencia y cautela. Sus frutos eran perfectos en forma y color, pero tenían un peso que trascendía su apariencia física.
Dios tomó al hombre que había formado y lo colocó en el jardín del Edén. No lo colocó allí para una vida de puro ocio, sino para cultivarlo y cuidarlo. Adán recibió el propósito de trabajar la tierra, de cuidar ese paraíso, de ser un fiel administrador de la creación de Dios. El trabajo, en ese estado de perfección, no era agotador ni opresivo, sino una fuente de satisfacción y plenitud. Adán caminaba por el jardín, descubriendo cada rincón, cada árbol, cada flor. Las mañanas eran frescas y radiantes, con un delicado rocío que cubría la vegetación como miles de diminutos diamantes. El sol salía, tiñendo el cielo de tonos rosados, dorados y naranjas. Su luz calentaba suavemente sin quemar ni molestar. Los días tenían una temperatura perfecta, con una suave brisa que hacía bailar las hojas y traía los más diversos aromas. Los animales no le temían a Adán, ni él a ellos. Los leones caminaban suavemente a su lado, con sus doradas melenas meciéndose al viento. Los ciervos se acercaban con confianza, sus grandes y dulces ojos reflejaban pura inocencia. Aves de colorido plumaje se posaban sobre sus hombros, cantando melodías que llenaban el aire de música. Mariposas con alas iridiscentes danzaban a su alrededor. Incluso los osos y los lobos, que más tarde serían temidos, en ese momento se movían con dulzura, viviendo en perfecta armonía con todas las demás criaturas. Dios estableció una sola regla, una única restricción en ese paraíso de infinita abundancia. Llamando a Adán a su presencia, el Señor le habló con claridad y solemnidad: puedes comer libremente de todos los árboles del jardín, porque todos son buenos y fueron creados para tu sustento y placer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La instrucción era clara, la advertencia específica. Entre miles de árboles cargados de deliciosos frutos, solo uno estaba prohibido. No era una restricción tiránica, sino una oportunidad para que Adán ejerciera su libertad de elección, para demostrar su obediencia y confianza en el Creador. Ese único árbol representaba el límite establecido por el amor divino, no para privar al hombre, sino para protegerlo de un conocimiento para el cual no estaba preparado. Dios, en su infinita sabiduría, observó a Adán en sus actividades en el jardín. El hombre nombró a los animales que Dios le trajo, ejerciendo su dominio y autoridad sobre la creación. Cada criatura recibió un nombre que reflejaba su naturaleza: el león por su majestuosidad, el águila por su aguda visión, el cordero por su mansedumbre. Fue una gran tarea, y Adán la realizó con diligencia e inteligencia. Pero al nombrar a los animales, Adán notó algo: cada criatura tenía su compañero. Los leones caminaban en parejas, las águilas tenían sus parejas, incluso los pequeños pájaros cantaban a dúo. Había una complementariedad, una compañía, entre los animales, algo que Adán no experimentó. Era único en su especie, solo en medio de la abundancia. Entonces Dios declaró: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. El Señor no solo crearía otra criatura para acompañar a Adán, sino a alguien verdaderamente compatible con él, que lo complementara, que fuera igual en esencia pero única en su expresión. Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo, no un sueño cualquiera, sino un letargo divino. Mientras Adán dormía a la sombra de un gran árbol, con la suave brisa acariciando su rostro, Dios realizó la primera cirugía de la historia. Con divina precisión, abrió el costado de Adán y tomó una de sus costillas, ese hueso cerca del corazón, esa parte que estaba a su lado, ni arriba para dominar ni abajo para ser dominada, sino a su lado para ser iguales, para ser compañera. De la costilla de Adán, Dios formó a la mujer. No fue creada del polvo de la tierra como Adán, sino de la misma sustancia del hombre, haciéndola única, parte de él y a la vez distinta. Dios la moldeó con el mismo cuidado infinito, creándola también a su imagen y semejanza, dotada de belleza, inteligencia, voluntad y espíritu. Cuando Adán despertó de aquel profundo sueño, lo primero que sus ojos vieron fue a ella. Y en ese instante, algo extraordinario ocurrió en su corazón. Había visto toda la creación, había nombrado a todos los animales, había contemplado todas las maravillas del jardín, pero nunca había visto nada igual. Sus ojos se iluminaron, su corazón se aceleró, y de sus labios brotaron las primeras palabras de admiración y reconocimiento pronunciadas por un ser humano antes que por otro. «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne», exclamó Adán, con la voz llena de alegría y reconocimiento. Al instante comprendió que ella era diferente a todo lo demás en la creación.
No era una criatura más, sino parte de sí mismo, el complemento que le faltaba. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. La llamaron Eva, que significa vida o ser vivo, pues sería la madre de todos los seres vivos, la fuente de la que procedería toda la humanidad futura. Allí estaban, la primera pareja humana, Adán y Eva, perfectos en su creación, puros en su inocencia. Ambos estaban desnudos en el jardín, sin ropa, pero no sentían vergüenza. Su inocencia era completa, no había malicia en sus pensamientos, ni pecado en sus corazones. Su desnudez era natural y pura, una expresión de total transparencia entre ellos y con Dios. No había nada que ocultar, nada de que avergonzarse, pues el pecado aún no había entrado en el mundo. Los días en el Edén transcurrían en perfecta armonía. Adán y Eva caminaban juntos por los senderos del jardín, descubriendo juntos sus maravillas. Por la mañana, cuando el rocío aún cubría las hojas, recogían fruta fresca para alimentarse. Las frutas eran abundantes y variadas, cada una con su sabor único, más dulces y satisfactorias que cualquier alimento que posteriormente existiría en la tierra caída. Trabajaban juntos, cultivando el jardín, cuidando las plantas, manteniendo todo en orden. Eva aprendió los nombres de los animales y las plantas de Adán. Hablaban, reían y contemplaban juntos la belleza de la creación. No había conflictos entre ellos, ni malentendidos, ni palabras duras. Todo era perfecta comunión, absoluta armonía. Las tardes eran especialmente preciosas, pues era entonces cuando Dios paseaba por el jardín al fresco del día. Adán y Eva oían la voz del Señor y corrían a su encuentro. Hablaban con Dios cara a cara, sin miedo, sin barreras. El Creador hablaba con sus criaturas, enseñándoles sobre la creación, sobre sus propósitos, sobre la vida. Esa comunión directa con lo divino era el mayor privilegio y la mayor alegría que experimentaban. Las noches eran serenas, con el cielo estrellado brillando en todo su esplendor. Adán y Eva yacían bajo los árboles, contemplando las estrellas, maravillándose ante la inmensidad de la creación. No había miedo a la oscuridad, ni peligros acechantes. Todo era paz, todo era seguridad, todo era perfecto. En el centro del jardín, los dos árboles especiales se erguían como recordatorios constantes. El árbol de la vida, con sus frutos que otorgaban inmortalidad, estaba disponible para ellos. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal permanecía intacto, respetado, obedeciendo la única prohibición que Dios había establecido. Entre todos los animales del campo que el Señor Dios había creado, ninguno era más astuto que la serpiente. Era diferente de las serpientes que existirían después de la caída, probablemente con la capacidad de moverse erguidas, quizás incluso con extremidades, sin duda más hermosa e impresionante en su apariencia. Pero detrás de esa criatura, operaba una inteligencia maligna, un ser caído que se había rebelado contra Dios en el cielo y ahora buscaba corromper la creación divina en la tierra. La serpiente había observado a Adán y Eva durante algún tiempo. Conocía la prohibición divina, conocía el árbol que les estaba prohibido. Y en un fatídico día, cuando Eva caminaba sola cerca del centro del jardín, la serpiente vio su oportunidad y se acercó a ella. La luz se filtraba entre las hojas de los árboles, creando patrones danzantes en el suelo. Los pájaros cantaban a lo lejos y el aroma de las flores perfumaba el aire. Todo parecía perfecto y seguro. Eva apreciaba la belleza del jardín, quizá recogiendo algunas flores, cuando oyó una voz que nunca antes había oído, una voz que la interrogaba. «¿De verdad os dijo Dios, no comáis de ningún árbol del jardín?» La pregunta estaba cargada de insinuaciones, de una duda sutilmente sembrada. La serpiente no negó directamente la palabra de Dios, sino que empezó cuestionándola, distorsionándola. Sugería que Dios había sido restrictivo, que había prohibido todos los árboles, cuando en realidad solo uno estaba prohibido. Eva, en su inocencia, pero quizá ya con una curiosidad despertada, respondió a la serpiente: «Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios dijo, no debéis comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni tocarlo, o moriréis». La respuesta de Eva ya contenía una pequeña desviación. Dios no había dicho que no tocásemos el árbol, solo que no comiéramos de su fruto. Había ya una sutil distorsión de la palabra divina, un añadido que quizá indicaba que Eva empezaba a ver la prohibición de Dios como algo más restrictivo de lo que en realidad era. La serpiente, al percibir la oportunidad, se volvió más audaz. Su voz era suave, persuasiva, llena de falsa sabiduría. «No moriréis», dijo,
contradiciendo directamente la palabra de Dios. Pues Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La mentira fue lanzada, envuelta en medias verdades que la hicieron aún más engañosa. La serpiente sembró en Eva la semilla de la desconfianza en Dios. Insinuó que Dios les ocultaba algo bueno, que era egoísta, que no quería que alcanzaran su máximo potencial. La tentación no consistía solo en comer una fruta, sino en cuestionar la bondad de Dios, en desear ser como Dios, en elegir su propio camino en lugar de confiar en el Creador. Eva permaneció allí, ante el árbol prohibido. La conversación con la serpiente había sembrado algo nuevo en su corazón: duda, curiosidad, deseo. Por primera vez, miró ese árbol no con respeto por la prohibición divina, sino con codicia. Los frutos colgaban de las ramas, perfectamente formados, con colores vibrantes que parecían llamarla. Eva los contempló y vio que el árbol era bueno para comer. Los frutos parecían suculentos, apetitosos, incluso mejores que los de los miles de otros árboles de los que podía comer libremente. Eran agradables a la vista, había una belleza en ellos que seducía, que atraía la mirada y no la dejaba apartarla. Pero había más. Eva comprendió que ese árbol era deseable por dar entendimiento. La promesa de la serpiente resonó en su mente: seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué conocimiento sería ese? ¿Qué sabiduría se escondía en ese fruto? El deseo de saber, de ser más de lo que era, de trascender su condición, creció en su interior. En ese momento crucial, Eva tuvo que tomar una decisión. Podría haber huido, haber llamado a Adán, haber buscado a Dios en oración, haber resistido la tentación. Pero en lugar de eso, extendió la mano. Sus dedos tocaron el fruto prohibido, sintiendo su textura suave y firme. No hubo ningún rayo que cayera del cielo, ninguna voz atronadora que se lo prohibiera. Animada por esto, cogió la fruta. Por un instante, Eva la sostuvo en sus manos, contemplándola. ¿Sería este realmente el último instante de su inocencia? Pero la decisión ya estaba tomada. Se llevó la fruta a la boca y la mordió. El sabor era dulce, quizás el más dulce que jamás había probado, pero era el amargo sabor de la desobediencia. Y entonces, no se lo guardó para sí misma. Eva se acercó a donde estaba Adán, quizás trabajando en algún lugar del jardín, y le ofreció la fruta. No sabemos las palabras exactas que usó, pero Adán estaba con ella y era plenamente consciente de la prohibición divina. No fue engañado como Eva, sino que eligió conscientemente desobedecer. Adán tomó la fruta de las manos de Eva y la comió. En ese momento, algo fundamental cambió en el universo. El pecado, que hasta entonces no había existido en la tierra, entró en el mundo. La armonía perfecta se rompió. La comunión con Dios se hizo añicos. Se perdió la inocencia. Inmediatamente, las consecuencias comenzaron a manifestarse. La serpiente había dicho una verdad a medias. Se les abrieron los ojos, pero no a la sabiduría divina que esperaban. En cambio, se les abrieron los ojos a su propia desnudez, a su vulnerabilidad, a su vergüenza. Por primera vez, Adán y Eva se miraron y sintieron algo que nunca antes habían experimentado: vergüenza. Donde antes solo había inocencia y pureza, ahora había conciencia de la exposición. Donde antes había transparencia total, ahora había el deseo de esconderse. Miraron a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa, para cubrirse. Encontraron una higuera de hojas anchas y, apresuradamente, cosieron hojas de higuera para hacer cinturones que cubrieran su desnudez. Pero las hojas de higuera no eran una solución adecuada. Se sentían incómodos, les picaba la piel y comenzaron a marchitarse casi de inmediato. Es más, no podían ocultar lo que realmente necesitaba ser cubierto: la vergüenza, la culpa, el pecado que ahora habitaba en sus corazones. El jardín, que momentos antes les había parecido acogedor, ahora les parecía diferente. Las sombras parecían más oscuras, los sonidos más amenazantes. Habían cambiado, y aunque el jardín seguía siendo el mismo, su percepción de él había cambiado radicalmente. La tarde caía sobre el Edén. Era el momento en que Dios normalmente venía a pasear por el jardín al fresco del día, el momento que Adán y Eva más anhelaban, cuando podían hablar con su Creador cara a cara. Pero ese día, todo era diferente. Oyeron la voz del Señor Dios, el sonido de sus pasos que una vez los había llenado de alegría. Pero en lugar de correr a su encuentro como siempre lo hacían, Adán y Eva sintieron algo nuevo y terrible: miedo. Por primera vez, temieron la presencia de Dios. Por primera vez,
quisieron esconderse de él. Corrieron entre los árboles del jardín, buscando un lugar donde esconderse. Se ocultaron entre el denso follaje, agazapados tras gruesos troncos, con la esperanza de que Dios no los encontrara. Pero, ¿cómo esconderse del Dios omnipresente? ¿Cómo ocultarle algo al Dios omnisciente? La voz de Dios resonó por el jardín, no con enojo, sino cargada de dolor. Adán, ¿dónde estás? No era una pregunta hecha por ignorancia. Dios sabía exactamente dónde estaba Adán, qué había hecho. Era una pregunta para que Adán confrontara su nueva condición, para iniciar un diálogo sobre lo sucedido. Desde detrás de los árboles, con voz temblorosa, Adán respondió: «Oí tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». Las palabras estaban cargadas de miedo, vergüenza y culpa. Adán había cambiado. El hombre que una vez caminó libremente en la presencia de Dios ahora se escondía de él. Dios hizo otra pregunta penetrante: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé no comer? La pregunta fue directa al grano. Dios le estaba dando a Adán la oportunidad de confesar, de asumir la responsabilidad. Pero Adán, en lugar de confesar humildemente, intentó desviar la culpa. «La mujer que me diste me dio del árbol, y comí». Fue una respuesta que culpó no solo a Eva, sino indirectamente a Dios mismo por crear a la mujer. El pecado ya estaba dando sus frutos: relaciones rotas, acusaciones, negativa a asumir la responsabilidad. Dios entonces se volvió hacia Eva: «¿Qué es lo que has hecho?». Otra oportunidad para la confesión, para el arrepentimiento genuino. Pero Eva también desvió la culpa: «La serpiente me engañó, y comí». Era cierto que la serpiente la había engañado, pero eso no la eximió de su propia elección, de su propia responsabilidad. Lo que siguió fue uno de los momentos más solemnes y tristes de toda la historia de la humanidad. Dios, con perfecta justicia, pero también con profundo dolor, declaró las consecuencias del pecado. Primero, Dios se dirigió a la serpiente. Su voz era severa, cargada de juicio: «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida». La serpiente, que tal vez antes caminaba erguida, ahora sería abatida para arrastrarse por el polvo. Pero la maldición contenía algo más, algo profético y esperanzador en medio del juicio. «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Fue la primera promesa de redención, el primer anuncio de que alguien vendría de la descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, que repararía el daño causado por ese terrible día. Fue un rayo de esperanza en medio del juicio, la promesa de un futuro Salvador. Entonces Dios se dirigió a Eva. Su voz, aunque firme, transmitía tristeza: «Multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto, con dolor darás a luz los hijos». La maternidad, que debería haber sido una bendición pura, ahora estaría marcada por el dolor. Y aún más, desearás a tu marido, y él te dominará. La relación perfecta entre el hombre y la mujer estaría marcada por el conflicto, por las luchas de poder, por el dolor. Finalmente, Dios se dirigió a Adán. Sus palabras fueron duras, cargadas de consecuencias que cambiarían para siempre la experiencia humana en la tierra. «Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, no comerás de él. Maldita sea la tierra por tu culpa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás». La tierra, que una vez había producido abundantemente sin esfuerzo, ahora sería maldecida. Crecerían espinos y cardos. El trabajo, que una vez había sido fuente de satisfacción, se volvería arduo y agotador. Y la muerte, que no formaba parte del plan original, ahora era una certeza. Adán, formado del polvo, volvería al polvo. Las palabras de Dios resonaron por el jardín, y el silencio que siguió fue cargado de tristeza. El paraíso estaba manchado. La inocencia se había perdido. El pecado había entrado en el mundo, y con él, todas sus terribles consecuencias. Pero incluso en medio del juicio, hubo misericordia. Dios no los destruyó de inmediato como quizás merecían. En la maldición sobre la serpiente había una promesa de redención futura. Y lo que Dios hizo a continuación demostró que, aunque la justicia exigía consecuencias, su amor no había abandonado a sus criaturas caídas.
Las hojas de higuera que Adán y Eva habían cosido eran inadecuadas, ya estaban marchitas y se caían a pedazos. No podían cubrir realmente su vergüenza, no podían resolver el problema del pecado. Se necesitaba algo más, un verdadero sacrificio. Dios, en su misericordia, proveyó vestiduras de piel para Adán y Eva. Para obtenerlas, era necesario que muriera un animal. Allí, por primera vez en la historia, se derramó sangre inocente. Un animal, sin culpa, sin pecado, murió para que el hombre pudiera ser cubierto. Era una imagen, una sombra del sacrificio futuro que vendría, cuando el Cordero de Dios derramaría su sangre para cubrir no solo la desnudez física, sino también el pecado de la humanidad. Dios, con sus propias manos, vistió a Adán y Eva con esas pieles. Fue un acto de ternura, de cuidado paternal, incluso en medio de las consecuencias del pecado. No los abandonó en su vergüenza, sino que les proporcionó una cobertura adecuada. Pero Dios sabía que no sería seguro para Adán y Eva permanecer en el jardín. Habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el centro del jardín aún se encontraba el árbol de la vida, con sus frutos que otorgaban inmortalidad. Si ahora, en su estado caído, comieran del árbol de la vida, vivirían eternamente en pecado, sin posibilidad de redención, en un estado de eterna miseria. Entonces Dios dijo: «He aquí, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora bien, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre». Era necesario que fueran sacados del jardín, no por crueldad, sino por misericordia, para que no quedaran fijados permanentemente en su estado caído. Se pronunció la sentencia: Adán y Eva debían abandonar el Edén, el único hogar que conocían, el paraíso perfecto donde habían vivido en comunión con Dios, ya no sería su morada. Debían salir a cultivar la tierra de la que Adán había sido tomado, tierra ahora marcada por la maldición, que produciría espinos y cardos. Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. Caminaron por última vez por aquellas avenidas que también conocían, pasando junto a los árboles frutales, el río cristalino, las flores fragantes. Cada paso era pesado, cargado de arrepentimiento y pérdida. Miraron hacia atrás, viendo el jardín que nunca volvería a ser suyo. A la entrada del jardín, en el lado este, Dios colocó querubines, poderosos y majestuosos seres angelicales, con una espada llameante que brillaba y se movía en todas direcciones. La espada llameante giraba constantemente, una barrera infranqueable, que custodiaba el camino hacia el árbol de la vida. El paraíso estaba ahora cerrado para la humanidad caída. Adán y Eva dejaron el Edén y entraron en un mundo diferente. La tierra exterior no tenía la perfección del jardín. Era más áspera, más salvaje. Tendrían que trabajar duro para cultivarla. Conocerían la fatiga, el dolor, la lucha por la supervivencia. Pero llevaban consigo la promesa de Dios sobre la simiente de la mujer que un día aplastaría la cabeza de la serpiente. Así terminó el tiempo de la inocencia de la humanidad. El paraíso se perdió, pero no la esperanza. Aunque Adán y Eva habían fracasado, aunque el pecado había entrado en el mundo, Dios ya había plantado la promesa de redención. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es la historia de la creación perfecta de Dios, de la dignidad conferida a la humanidad al ser creados a imagen divina, del precioso don de la libertad de elección. Es también la trágica historia de cómo se abusó de esa libertad, cómo se quebró la confianza, cómo el pecado entró en el mundo. Pero también es una historia de misericordia. Dios pudo haber destruido a Adán y Eva inmediatamente. Pudo haberlos dejado sin esperanza. En cambio, les hizo ropa, les prometió un futuro redentor y, aunque los expulsó del paraíso, no los abandonó. La humanidad, descendiente de esa primera pareja, sufriría las consecuencias de esa fatídica decisión. Conoceríamos el dolor, el sufrimiento, el trabajo duro, la muerte. Pero también aprenderíamos sobre la promesa de redención, el anuncio de que un día vendría alguien que repararía el daño causado ese día en el Edén. Ante las puertas del jardín, custodiados por querubines y una espada llameante, Adán y Eva emprendieron su nuevo viaje. Habían perdido el paraíso, pero también ganaron algo: el conocimiento del bien y del mal, una comprensión más profunda de las consecuencias de sus decisiones y la esperanza en la promesa de Dios de un futuro redentor. Y así, la historia de la humanidad comenzó no en el paraíso preservado, sino en el paraíso perdido y la esperanza de un paraíso por restaurar.